El día de ayer, 25 de diciembre, Navidad, la gente estaba cantando en sus casas, Noche de Paz. Otros estaban cantando La Blanca Navidad. Y otros estaban cantando, pero mira cómo beben los peces. Bueno, cada quien, pero mientras esto ocurría, el ayuntamiento, no, el municipio, más que el ayuntamiento de Zacatepec, estaba cumpliendo un aniversario más de su fundación, que pasó inédito, por lo menos no nos avisaron si hubo alguna ceremonia, algún recuerdo, alguien que sea de Zacatepec, que haya dicho, ¡viva Zacatepec!, ¿no? Y para hablar de ese tema está con nosotros el ya historiador y reconocido promotor cultural Moisés Cruz Arredondo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Moy, buenos días. Buen día Evaristo, buenos días a todo tu público y a Cadena Sur, gracias por el espacio. Y también originario de Zacatepec. Claro, nacido ahí en Zacatepec en 1970, un 24 de agosto. Perfecto, bueno, pues aniversario de la fundación de Zacatepec Moy, que pues por la fecha, pues no se sabe, ¿no? Bueno, no se da a conocer y es preocupante que yo creo que más del 98% de los pobladores de Zacatepec no nos interesa conocer la historia de nuestro municipio. Dejemos por ahí de lado el trabajo de las autoridades, ¿no? La gente tampoco está conectada con esta parte de conocer la historia. Y eso es lo que nos toca a nosotros, a los historiadores, cronistas, docentes, profesores, porque incluso yo he pugnado porque se den conferencias y pláticas, charlas en las primarias y secundarias, que es cuando se lleva esta materia o asignatura de historia, que conozcamos también la historia de nuestro municipio, la microhistoria, ¿no? Definitivamente, Moy. ¿Y a qué crees que se deba que la población de Zacatepec no sea 100% nativa, que haya sido de migrantes, que según entendemos se crea este municipio alrededor del ingenio Emiliano Zapata? Sí, 2 generaciones atrás son los migrantes. Nosotros sí somos nativos, o sea, nosotros somos de esta tercera generación, somos los que debemos estar más conectados. Mi madre nació en Zacatepec, mi abuelo no, mi abuelo viene de Guerrero, mi abuela venía de Guerrero, y llegaron mucha gente de Guerrero, de Michoacán, de Puebla, con la oferta de trabajo en el ingenio. Sí, es un municipio que se crea a partir del ingenio, de esa necesidad. De hecho, el mismo año, ¿no? El ingenio se inaugura el 5 de febrero de 1938 y enseguida se crea el municipio para darle esta 25 certeza. De diciembre. 25 de diciembre es la publicación del decreto. El decreto se firma el 23 y el 28 inicia el funcionamiento de un consejo conformado por 4 personas. ¿Sí? Entonces es un consejo municipal que lleva a cabo unas elecciones, como sucedió aquí en Jojutla también y en muchos otros lados cuando se forma un primer ayuntamiento, un primer municipio, ¿no? Entonces se forma un consejo y ese consejo se encarga de administrar en primera instancia y después ya generar elecciones para elegir a un presidente municipal. Vamos a repasar entonces, repítenos por favor la fecha y el año en que se funda Zacatepec. 25 de diciembre es el decreto, en cuanto entra en vigor la firma del acuerdo del gobernador en ese entonces, Elpidio Perdomo, originario de Tlaquiltenango. Y algo curioso, Zacatepec, Tetelpa y Galeana, que son los que conforman ese nuevo municipio, pertenecían a Tlaquiltenango. Hay un conflicto ahí entre el general Elpidio Perdomo y los productores de arroz de Tlaquiltenango, puesto que ellos no querían el ingenio. La propuesta del ingenio generada por Rubén Jaramillo y la solicita al presidente Lázaro Cárdenas es rechazada en Tlaquiltenango y de ahí es llevada a Zacatepec porque la propuesta fue bien recibida y apoyada por el general Lázaro Cárdenas. Fue el primer ingenio de su administración y el ingenio más moderno del mundo en esa época, ¿no? Se empieza a construir en el 36, todavía Zacatepec pertenecía a Tlaquiltenango. Pero ese rechazo social de los productores de arroz y melón principalmente, que no querían el ingenio, entonces dijo, no vamos a tener conflicto con ustedes, y crean el nuevo municipio. Sí. En Zacatepec había solo 20 casas de acuerdo a un documento del ingeniero Peña Aguirre, que después es el primer director del tecnológico, que es el que llega para hacer los trabajos junto con Enrique González Aparicio de la topografía y ver dónde se iba a instalar el ingenio, ¿no? Incluso decían, cuando se instalan en lo que era la hacienda ya abandonada, porque la hacienda fue abandonada
en 1914, cuando la sitia Emiliano Zapata junto con todo el Ejército Libertador del Sur, y salen los dueños en huida, queda abandonada. Entonces imagínate, más de 20 años abandonada, y se instalan ahí para empezar a trabajar. Y una de las frases del ingeniero Peña Aguirre es: hay más alacranes que gente en este pueblo. Sorprendente, ¿no? Sí. O sea, por una disposición gubernamental, entonces. Claro. Nadie lo pidió, ni gente había. Entonces crean este municipio precisamente para albergar al ingenio. O sea, eso que nos queda claro, ¿no? Sí. El ingenio fue el origen de todo este asunto. Y las primeras décadas era más importante la gerencia del ingenio que la presidencia municipal. La gerencia del ingenio Y con era mucha influencia en el Estado, ¿no? Quien dotaba de servicios a la comunidad, incluso el agua potable. Se trajo el agua de Chihuahuita, y la obra pública era generada a partir de las decisiones del gerente del ingenio, que digamos también era un premio de consolación a aquellos políticos que no les daban un cargo a nivel federal. Váyanse a la gerencia del ingenio, que así estuvo funcionando durante varias décadas, hasta su quiebra en 1991. Estamos viendo imágenes, Moy, de todo eso que nos comentas, y también es menester señalar que, pues como dices, la gerencia logró tener mucha influencia y mucho poder en la elección de los candidatos, de quienes serían gobernadores. Claro, el dinero que se manejaba en Zacatepec del 40 al 90 era impresionante, y la movilización obrera, la movilización política que tenían incluso hasta el sindicato en ese momento, ¿no? Esas pugnas que han surgido, incluso también, ¿por qué no decirlo?, el control sobre la región, ¿no? Al final de cuentas, económico y social. Y también hay que decir que el ingenio es el primer responsable de esta traza urbana, de esta arquitectura de casas que todavía hay por ahí, de esas que construyeron en aquel momento y que eran lo que rodeaba el ingenio, ¿no? El primer cuadro. Sí, es la colonia Lázaro Cárdenas y la avenida Lázaro Cárdenas. Es un tipo de construcción, le llaman californiana, ¿no? Esos patios con casas a dos aguas, patio delantero, patio trasero, de esta distribución que se hizo en su momento en California. Así se le conoce a este tipo de construcción. Muy bonitas casas, ahorita ya desafortunadamente han sido alteradas en su gran mayoría, pero estas casas que existieron en esta avenida muy bonita, que incluso varios historiadores dicen que se parecía mucho a Cuba también, entonces o a Nueva Orleans, con grandes palmeras y muy anchas. Aquí no había calles anchas, esta sí era muy exactamente, ancha. Magnífica avenida, la Lázaro Cárdenas, que da justo directo al ingenio Emiliano Zapata, ¿verdad? Y que bueno, hay que destacarla porque es la característica de ahí del centro de Zacatepec. Y bueno, desafortunadamente, Moy, estarás de acuerdo, todo lo que pasó al interior de esta fábrica, la corrupción, los malos manejos, la pusieron en riesgo. Claro, actualmente es administrada por una empresa privada ya. Sí, privada. Antes surgió como cooperativa que daba utilidades a todos los que integraban la empresa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y el beneficio a todos los demás comerciantes. Mi familia no trabajó en el ingenio, mi familia es pastelera y panadera, pero se notaba bien el tiempo de zafra, ¿no? Hasta los obreros tenían dinero para ir a comprar pasteles y pasteles y pasteles, ¿no? Y sí, mira esta imagen extraordinaria, donde, a ver, regrésale, donde está Lázaro Cárdenas en primer plano, benefactor, creador del ingenio Emiliano Zapata, y en la maravillosa avenida de la que estamos hablando, donde pues no hay otra como esa, ¿no? Sí, hacia el poniente, muy bonita avenida. Yo creo que a toda esa gente que vive fuera de Zacatepec, que por algún motivo tuvieron que emigrar a algún estado o a la Unión Americana o a otro país, y ven esa imagen, les evoca nostalgia. Sin duda alguna. Ahora Zacatepec, Moy, uno de los municipios más pequeños, ¿no? Sí, territorialmente solo se unieron 3 comunidades en ese momento: la Congregación Galeana, la comunidad de Tetelpa, que en la época mesoamericana tenían mucho más importancia, ¿no?, que Zacatepec, y esas 3 comunidades son las que, de acuerdo al decreto, son las que conforman el municipio de Zacatepec. Más o menos, ahorita, ¿qué población tendrá? 36,000 habitantes de acuerdo al INEGI. Pocas, pero le llevaron esto, que fue el Seguro Social, no era una clínica, era una
una clínica, una unidad, ¿cómo le llaman? Unidad de Medicina Familiar de Zona, algo así. Hospital General de Zona. Hospital General de Zona, y eso lo potenció, lo mismo que el Ingenio. Iba bien Zacatepec, ¿no? Sí, este fue inaugurado en noviembre de 1963. Antes de este hospital había el hospital generado por el Ingenio, que después fue cuartel ahí en la colonia Lázaro Cárdenas. Ahora Centro de Salud. No, a un lado. El Centro de Salud está a un lado precisamente de este inmueble que se inauguró en los 40. Luego le regalaron el Instituto Tecnológico de Zacatepec, que no iba a ser una institución de nivel superior, empezó siendo secundaria porque no había escuela secundaria. Entonces después ya se genera el bachillerato y termina siendo el Tecnológico de Zacatepec, también financiado con terrenos que eran del Ingenio y de los ejidos. Pues sí tiene fortaleza Zacatepec, ¿no? Pero claro, quién sabe qué ha pasado, que comercialmente pues no ha despuntado. Varios factores son los que intervienen. Este es un punto de paso en las rutas de comercio, no es el punto final como lo es Jojutla o Puente de Isla, en su caso con las comunidades también aledañas, ¿no? Son puntos donde la gente históricamente ha ido a surtirse, no es nuevo este problema. Entonces las comunidades del norte de Zacatepec pues, toman la combi, les cobran lo mismo ir a Zacatepec, un poquito más se van a Jojutla, y es ahí, es un punto intermedio, le ha costado trabajo. Yo creo que la autoridad municipal no ha sabido, ¿no? Y estoy hablando ninguna, así es, sí, desde ninguna, los últimos 20 años. Cómo retener y cómo darle crecimiento, porque se ha vivido siempre, o históricamente, bajo la sombra del Ingenio, ¿no? Absolutamente, el Ingenio es el que salva todo con sus 1,000 millones de pesos cada zafra, y no hay que dejar de mencionar, Moy, algo fundamental, el equipo de fútbol Zacatepec, el Ingenio lo compró, lo hizo grande, primera división, lo hizo campeón, y hoy solamente pues recordamos las glorias del equipo. Sí, desaparece un 29 de mayo de 1985, es su último partido en primera división, en aquella bronca contra el Necaxa. Sí, ¿te acuerdas? Y ya no hubo. Creo que estabas ahí, ¿no? Todavía no. Estaba ahí, a un lado de la cabina de Televisa, con Fernando Schwartz narrando y espantado. Yo me acuerdo la cara de Fernando Schwartz espantado, porque yo creo que él nunca había visto una batalla campal de esta naturaleza, donde la afición de la Tribuna de Sol levanta las mallas, empieza a arrancar las porterías y empieza, sí, dicen que hasta el estadio, las tribunas que eran de concreto, pues las empezaron a romper. A romper para aventar las piedras. Querían linchar a los jugadores. ¿Sí? Es impresionante eso, lo vimos, bueno, quienes tuvimos la fortuna de verlo por lo menos en televisión, ahí estaba un partido transmitido a nivel nacional, con esas imágenes intensas, fuertes del Zacatepec primitivo, salvaje, que en aquellos años pues se fue a la segunda, y con eso se fue también mucho del desarrollo que ya tenía el municipio de Zacatepec, que cada 15 días pues era anfitrión de pues visitantes de todo el país, ¿no? Sí, durante la década de los 50 a los 80, Zacatepec era recordado por el Ingenio y por el equipo de fútbol, aunque había más cosas. El Ingenio dotó de una infraestructura deportiva muy importante que contenía el estadio, el campo de béisbol, el lienzo charro, el frontón, una alberca olímpica. Entonces se tenía una infraestructura y había personalidades, incluso de la suerte charra, reconocidos a nivel nacional, de básquetbol, porque también se tenía la cancha techada de básquetbol y voleibol. Entonces había un complejo deportivo para dar distracción sana a todos los obreros y la población en general. Entonces, quien destaca más es el equipo de fútbol, pero también tuvimos equipos de béisbol que compitieron a nivel nacional. Y que eran muy buenos los equipos de béisbol, sí. Los de Zacatepec. Lástima que les quitaron su cancha de béisbol y los dejaron desamparados. Vamos a ver el anuncio de los dos partidos. A ver, regrésale. Ahí está Ángel Fernández y José Ramón Fernández. Mira esto. Jóvenes. Así es. Extraordinariamente jóvenes. Ahí dice Puebla, Guadalajara, y hasta abajo dice Zacatepec contra León en Canal 13. Cuando era Imevisión, ¿no? Sí. Imagínate, José Ramón Fernández tenía cabello y Ángel Fernández una leyenda ya de la crónica deportiva, ¿no? Claro, que lo han querido igualar, pero no se ha podido. No.
Es más, los invitamos a estas fotografías, parte de estas fotografías que son del archivo personal de Moisés Cruz, de tu servidor, están expuestas en el restaurante Campo La Victoria en Zacatepec. ¿Ah, sí? Se inauguró la exposición. ¿Cuándo va fue a estar eso? un mes. Se iba a inaugurar precisamente ayer domingo, pero nos pidieron del ayuntamiento que fuera el viernes, cedimos que fuera el viernes. ¿Viernes? El viernes pasado se inaugura por la mañana, pero va a estar un mes, que la gente vaya y vea estas fotografías que están viendo en el video, varias de esas fotografías, incluso tenemos algunas fotografías de equipos de béisbol locales, equipos de fútbol locales que están en el Cisneros o están en el campo del Seguro Social. La gente puede verse, hay fotografías que incluyen a la gente local e inmuebles que ya desaparecieron, como el Jardín Miguel Hidalgo o el estadio anterior, el estadio Coruco Díaz, el original, ¿no? ¿Y es con motivo del aniversario? Con motivo del aniversario, son parte del archivo personal que dotamos y gracias al apoyo de René Salgado para que se pusiera, ya que Zacatepec no cuenta con una galería o con un espacio cultural adecuado para las exposiciones de cualquier naturaleza, fotográficas o de cualquier otra índole. Entonces solicitamos a nuestro amigo René que nos permitiera, y va a estar un mes la exposición en el restaurante. Qué bueno que lo dijiste, y ya que hablaste con las autoridades, ¿no te dijeron si iba a haber alguna ceremonia, algo? No tuvieron considerado nada. Nada, qué pena, qué tristeza. No es la única administración, todas las anteriores también pasan de noche, y eso es parte de la actividad cívica, ¿no? Para que la gente pueda tenerle amor a su tierra, a su municipio, pues hay que fomentarlo a través de estas ceremonias, de estas actividades cívicas que involucran a los ciudadanos. Muy bien, un último comentario, hay mucho que hablar de Zacatepec, claro, pero ¿cómo lo ves? Próximamente, es un reto personal, próximamente estaremos publicando el libro de la historia del municipio. Hay ya libros de la historia del Club Deportivo Zacatepec, escritos por Arturo González, algunas publicaciones de Jesús Zabaleta, del señor Mena, entre otras, pero que ya no están vigentes, ya se quedaron hasta la década de los 80s. Entonces tenemos este compromiso de escribir la historia de Zacatepec hasta nuestros días. Desde la fundación hasta nuestros días. Desde la época mesoamericana. En el video podemos más atrás platicar, ¿sí?, dónde estaba ubicado lo que fue el centro ceremonial de Zacatepec. Bueno, ahí va a venir en el libro. Entonces es un reto para que al siguiente año ya estemos publicando, entre otras cosas, el libro de la historia de Zacatepec. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se llamaba antes de que fuera municipio? ¿También se llamaba Zacatepec? Zacatepec. El ¿pero nombre que era una es colonia? mesoamericano. Hasta antes de ser municipio era una colonia de Tlaquiltenango. Ah, correcto, muy bien. Y se le quedó, y se le agregó lo de Hidalgo, ¿no? ¿Por qué se le puso lo de Hidalgo? Se le puso ya en la década de los 50, junto con Tlalzapán y otros municipios, que se les anexó el apellido, ¿no? Tlalzapán de Zapata, Zacatepec de Hidalgo, y en otros municipios. Pero Hidalgo, ¿qué tuvo que ver ahí? Nada, la idea era relacionarlos con algún héroe. No tuvo en la historia, es más, Hidalgo no pisó estos territorios, ¿no? Ah, ok. Yo pensé que algo había pasado ahí. Como Tlalzapán de Zapata, pues es obvio, ¿no? La presencia de don Miliano ahí en tierras tlaltizapanenses. Bueno, pues decía yo, y me gustaría reiterar el comentario, Moy, ¿cómo ves Zacatepec? Mira, ahí está la iglesia ahora ya remodelada, el sismo les pegó también muy fuerte, decía yo, hay muchas cosas que decir de Zacatepec, pero ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuántos años son desde el 38 para acá? 84. 84 años, está joven, ¿no? Está joven relativamente. ¿Cuál es tu visión, tu idea de este municipio? ¿Cómo lo ves? ¿Qué futuro tendría? ¿Qué le falta? En fin, ¿cuáles son sus potencialidades? Yo creo que trabajar desde las nuevas generaciones, simplemente cambiar la idea y que la gente se interese por la historia, inclusive por la historia de su pueblo, y a partir de la historia de su pueblo, yo creo que van a ir surgiendo generaciones que quieran cambiar y hacer las cosas diferentes. O sea, sí necesitamos un equipo de fútbol, claro, la gente, la pasión así lo pide, pero necesitamos industria, necesitamos fortalecer el campo. Tenemos un hospital, el más importante de la región, tenemos un centro de investigación, el más importante de la región también, que es el INIFAP, ¿no? Tenemos una potencia como Telpa en la producción de peces de ornato. O sea, somos potencia en ciertas cosas, pero no lo hemos potencializado. Ni siquiera la gente de Zacatepec
lo conoce, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar primero al interior de la población y después que alguna autoridad municipal se conecte con esa dinámica de tener un Zacatepec diferente. Nos estamos conformando con hacer obra pública nada más, pavimentar calles, meter drenaje y poner alumbrado. Y no estamos trabajando en las nuevas generaciones que tengan ese arraigo. Como bien lo decías, las generaciones anteriores son de otros lados, pero ya tenemos generaciones nativas de Zacatepec y tenemos que trabajar en ese arraigo de sentirse orgullosos de ser zacatepenses. Estoy totalmente de acuerdo, se ha dedicado las administraciones a mantener, ¿no? Simplemente a mantener y a esperar que el gobierno federal o estatal aporte. Hoy mira, con este magnífico estadio hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Yo lo he sugerido, hacer que dependencias federales o estatales se instalen ahí, crear industria sustentable. Esta de los peces de ornato es muy buena opción. Podría ser también para peces de consumo, ¿no? Peces carne, en fin, hay muchas cosas que hacer en Zacatepec, que está muy cerquita de aquí y que ahora con esta remodelación pues ha quedado bastante bien, ¿no? Por lo menos el primer cuadro. Sí, El primer sí, cuadro se ve está bien. y tiene, a mí me gusta mucho su Plaza Zapata para exposiciones, para ferias, para muchas cosas. Así es que ya será el reto para las administraciones sacar adelante a Zacatepec. Gracias, Moy Cruz. Gracias a Cadena Sur y próximamente estamos trabajando con el Ingenio para el 85 aniversario del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, que ese es el 5 de febrero próximo. Pero esta zafra no es la 85, Exactamente. ¿sí? Sí, se inaugura con ya la zafra en camino, ¿no? Y hubo una zafra de prueba, hubo una zafra de prueba anterior. Con razón, Pero, muy bien. Seguro que sí, y ojalá nos vengas a invitar a perfecto. estas actividades. Que tengas un excelente día Igual. y felices fiestas.